se acostumbran a eso. So, bienvenido a CC 1002, la sección 6. Alguien correctamente indicó que era un error en la video. Vamos a conversar más de eso. Y era un poco atípico, me imagino, de tener, de enviarlo en un otro sitio web para ver un video. Pero el curso, esta sección se quiere atípica. So, lo que hicimos, pueden ver en mi ventana compartida, era la parte de introducción. Y ahora no es necesario de votar Go Faster. Debería poder borrar todo eso. Okay. Lo que hicimos ahora era la parte de introducción. Y había planificado 20 minutos. Con eso nos atrasamos un poquito, pero está bien. Y normalmente todos ahora tienen una cuenta en perusal.com. Y todos han visto el primer video de introducción. Lo que vamos a hacer para las 20, 18 más minutos, yo voy a explicar un poco lo que es Flip Classroom y cómo se va a implementar en este curso. Y normalmente lo voy a hacer bastante rápido para que puedan dar feedback y hacer preguntas. Y al final, en 20 minutos, deberíamos hablar de lo que le puede interesar más, el esquema de evaluación y la modalidad. Pero es importante que entiendan la cosa de Flip Classroom antes de poder hablar de eso. So, el curso tradicional, la gente van a venir a clase, escuchar a un profesor, anotar en su cuaderno, y eso se llama adquisición, adquirir conocimiento. Y eso se hace en clase básicamente porque en la antigüedad no había computador, había muy pocos libros. Los monjes eran copiando los documentos y todo eso. So, algunos profesores hace 30 años ahora propusieron, después de adquirir en clase, había que aprofundizar eso y eso era en la casa, en grupo de estudio, a veces, o solo. Y uno podía leer un libro, ahora que hay libros, y después aprofundizar haciendo ejercicios y cosas como eso. So, este modelo, hace 30 años, se propuso un modelo que se llama Flip Classroom, notando que la parte difícil era la parte de aprofundizar las cosas y que cuando se enfocaba mucho tiempo en la adquisición y que los alumnos en la casa no tenían el tiempo de aprofundizar, llegaban con malo entendimiento del material y a veces a nivel muy, muy grave, de saber un poco un teorema y no saber aplicarlo, de pensar que la regla de la física y las de la clase, la de la vida real, y eso limita, eso no es docencia, es algo. So, la idea es que la adquisición, la idea de un Flip Classroom sea en la casa y de manera asíncrona. So, que lo pueden hacer a cualquier tiempo que quieran y el aprofundizamiento, eso se hace en grupo. Eso se hace en grupo de estudio en el horario de clase con el profesor que sirve de guía para ayudar con eso, que es la parte más difícil. ¿Ok? Y hay varios estudios que validaron mejor resultado. Hay algunos estudios que mostraron que en alguna condición no mejoró, pero principalmente era con profesor que tenía que hacer eso para una sola sesión y cosas con eso, con alumnos que tenían condición especial. So, no es una fórmula mágica que funciona siempre, pero es en algunos casos dio muy buenos resultados, mucho mejor que los cursos tradicionales. Y ahora, con este setup, cuando llegamos el semestre pasado a hacer en línea con ustedes, que sean, como yo dije en la video, no va a asumir que todos tienen buena conexión, que todos pueden compartir la video y todo eso. La mayoría de los profesores eran dando clase
en vivo y grabándolo para que se pueda ver más allá. So, la idea que yo experimenté un poco el semestre pasado y que yo implemento de manera más profunda con algunos otros colegas este semestre, es que las clases se van a grabar, dado que hay muy poca interacción cuando se expone solamente la material. El material se va a dar en texto con los apuntes, en video para dar una idea general, porque a veces es más fácil, eso, una mezcla de los dos, a veces video de 15 minutos que da una idea y después un poco de lectura que hacer a su propio ritmo, porque la fórmula y todo eso es más fácil de leerla. Y eso todavía lo hacen, de todas maneras, ahora es todo en la casa, pero todavía lo pueden hacer de manera asíncrona y el aprofundimiento en horario de clase. Y más allá de eso, en el horario de clase, lo que quiero hacer de aprofundimiento es hacer los ejercicios, un poco lo que eran haciendo en clase de auxiliar en otra época. Y agregar acá, entre los dos, una socialización. Eso es un tema, yo tengo mi polera, no sé si la pueden ver, Teaching is Learning, es un proyecto mío, teachingislearning.cl. La idea es que los alumnos enseñan a los alumnos. Y a través de eso, de nuevo, hay una teoría de pedagogía y algunos resultados bien positivos. Es que cuando yo explico, que sea algoritmo de ordenamiento, por ejemplo, yo he dado mis valores, pero yo soy francés, de un otro país, de una otra edad, yo aprendí ordenamiento hace tiempo. Cuando pedí a alumnos de la facultad de enseñar algoritmos de ordenamiento a otros, algunos hicieron video pedagógico usando Pokémones, donde hay dos usuarios de Pokémon que tienen que pelear y en vez de pedir un monstruo, están pidiendo un algoritmo. Alguno llama el algoritmo de Bubble Sort, de ordenamiento por burbuja, y algunos llaman el monstruo de Insertion Sort, que son algoritmos que vamos a ver en el curso. Y estos algoritmos compiten y eso. Aunque yo intento ser pedagógico, que intenté ser original, ser motivante, principalmente para llamar la atención, nunca habría pensado a usar Pokémon. Ahora no van a hacer video pedagógico, eso es un otro curso, pero lo que ya iniciaron de hacer contando los perros, que bueno, era el ejemplo, la manera que encontré de hacerlo un poco chistoso para ustedes. Ya haciendo las tareas, ustedes iniciaron de tener comentarios sobre la llegada de los perros en la video y eran colaborando haciendo eso. Además, alguien apuntó, yo me di cuenta después de grabar que el sonido no era perfecto, yo voy a ser más atento en el futuro, pero yo decidí de elegir eso como una herramienta para enseñar cómo usar Perusol. Cuando alguien no entiende algo, que sea para la calidad del sonido o que sea porque el concepto es un poco raro, porque mi acento está mal o algo como eso, él lo puede preguntar y va a etiquetar al momento de la video donde no se entiende. Sería el mismo cuando están leyendo un texto y que no entienden una parte de un texto, lo puede destacar. Y otros alumnos pueden responder a la pregunta si ellos entendieron. Y yo voy a, como profesor, tener un resumen de todas las conversaciones. Yo voy a ver los votos up, los votos down que ustedes pueden poner sobre las preguntas de otros. Y yo voy a intentar de verlos todos, pero si no puedo, al menos verlos donde hay gente que no son de acuerdo sobre la respuesta a una pregunta donde hay conflictos. Si lo puedo mostrar, la interfaz del profesor. Aquí todavía creo que no hay siguiente interacción. Ya no hay siguiente preguntas, pero cuando ustedes hacen preguntas sobre algo, yo puedo ver automáticamente los puntos de foco donde hay confusión sobre la materia. Puedo ver la cantidad de conversación no leída y cuánto tiempo pasaron sobre eso en general. Y las anotaciones más votadas, yo me imagino que solamente yo que voto en algunas, pero ustedes pueden votar en algunos. Y los que hicieron el más comentarios. César, felicitación, 15 comentarios. Lo leeré después de la clase. Catalina y Samuel también, en segundo, con 7 comentarios y cosas como eso.
Y eso. So, con eso, todavía estoy bien en tiempo. Yo vuelvo a mi Max. Up. So, eso es lo que se va a usar para Flip Classroom. Yo voy a intentar, yo voy a priori tener video cápsulas. So, por el momento pueden ver en Perusol que hay dos otros más videos, son las tareas para el próximo viernes. Hay una que es un poco el complementario a introducción y hay un otro que es más una captura de pantalla iniciando la tarea 1 y cosas como eso. Que da un ejemplo con mejor sonido, con algo un poco más serio, porque al momento hay que enseñar la programación. Y yo voy a publicar el material de eso y yo espero de ustedes que lo ven antes de venir a clase. Y que no queremos hacer eso encima del trabajo que tiene que hacer por su ejercicio y todo eso. So, van a tener que ver eso antes de venir a clase. Y en clase vamos a trabajar juntos en breakout room, groups y cosas como eso sobre las tareas. Yo voy a poder mostrarlos como up. Podemos juntos editar código, ustedes en su interfase, yo en la mía. Yo puedo compartir código y podemos trabajar juntos haciendo aprofundamiento en el horario. Y si a alguien no le resulta, él puede preguntar y podemos hacer los ejercicios como un study group. So, eso. Eso es la exposición de Flip Classroom. Yo, aunque hace años que enseño, esta metodología todavía es nueva. No puedo prometer que va a funcionar a 100% por 100% de las personas. Hay otros profesores en el mundo enseñando otro material, principalmente física, también matemática, biología, geología, historia, algunos que usan una versión de eso. Y tengo mis dudas, pero la idea es que la interfaz de Perusol lo pueden servir para ustedes darme feedback si entendieron o no, y las interacciones en clase también. Las dos razones para hacer eso es que uno, en este contexto online, ustedes a tener una charla como eso en vivo, que si pasa algo, si hay una interrupción, si hay algo, si hay una desconexión de la red, la calidad no puede ser mejor que si hago el video offline y que lo ve, que ustedes lo pueden ver a su ritmo, puede ser pausa y cosas como eso. De grabarlo antes y de publicarlo, siempre no puede ser peor que de grabarlo en vivo y que ustedes lo ven después. So, al mínimo con este vamos a hacer todos igual, todos van a tener el video a ver antes de la clase, verlo a su ritmo y todo eso. Después la interacción en clase, eso es lo que yo hice algunas clases de auxiliar, reemplazando mi auxiliar el semestre pasado. Eso todavía hay que buscar la mejor manera de hacerlo. Con Colab debería ser más fácil. Yo puedo publicar algunas cosas en Python que pueden duplicar y modificar directamente. Es lo que vamos a iniciar de experimentar el viernes en mi horario y en el viernes en el horario de auxiliar con Cintia. Y eso. So, nos quedan 5 minutos antes de hablar del esquema de evaluación del curso. So, lo que me gustaría, no sé por qué, Zoom, yo no soy un grande fan de Zoom. A un momento, quizás en el semestre, cuando uno de mis alumnos desarrolló Breakout Room para Jitsi, pasaremos a Jitsi. Yo no logro hacer un clear all de su acelerador. So, pero ahora para los 5 minutos que hay antes de pasar al resto, me gustaría recibir preguntas, si no entendieron, sobre Flip Classroom y opinión o experiencia pasada. Un alumno en el chat dijo que Marcos Kiwi usaba, yo me imagino que Kiwi se refiere a Marcos Kiwi, usaban Perusol, soy curioso si él usaba Flip Classroom y eso.
So, y pueden hacer la pregunta por audio y por el chat. So, Constanza pregunta cuánto durará la clase. Yo puse el minuto aquí y lo programé para que siempre dé 1 hora y media. Es el bloque horario, pero la clase van a durar 1 hora al máximo. La idea es que las videos son antes y en 1 hora tomamos la interacción y cosas como eso. So, ahora debería terminar en 22 minutos. ¿Eso te responde a la pregunta, Constanza? Son la directiva de la universidad. No, no es yo flojo de enseñar menos. El apunte del curso, sí, de verdad es en línea. So vamos a poner un link. Sí, estoy trabajando en eso y las apuntes del curso van a ser en Perusol, con tarea de lectura correspondiente a cuál parte tiene que leer cada semana. Pero como yo era modificando un poco el apunte para que sea más fácil, lo voy a terminar esta tarde. No alcancé a terminarlo antes de la primera clase. Era la pregunta. So, toda la clase terminarán a las 13. Yo puedo cambiar de opinión, pero yo quiero quedarme disponible de la 1 a la 1:30 para los alumnos que tienen problema personal. Problema personal o muy personal o con la materia, que sea una parte interacción. Pero sí. Las cátedras, ahora estoy grabando esta sesión donde expliqué eso. Cuando vamos a hacer la resolución de ejercicio en breakout groups, la grabación se para y se pone a cambiar, a exportarse o algo como eso, y no puede reiniciar a grabar cuando se vuelve. So, es casi imposible de grabar cuando se hace breakout room. Y la regla de la facultad sobre grabar es para que los alumnos no tengan que venir a las clases expositorias. La clase expositoria va a ser disponible antes de la clase y lo que se pierde a no venir al horario es la parte de aprofundamiento y trabajar. So, si se pierden eso, vuelven a lo que se hace en otros cursos, que es de ver la materia grabada y de aprofundizar solo o con la ayuda de otros. ¿Cuánto tiempo antes van a subir las clases? A priori, del lunes se publicará yo voy a intentar de hacerlo más, pero al mínimo del lunes para el viernes y del viernes para el lunes, pero normalmente debería poder hacer más que eso. Pero la idea es que ustedes no ven todo 2 semanas antes que lo necesitan en clases, o que lo ven de una sesión para el otro. El apunte todavía no está en Perusol porque estoy modificando. Yo tuve acceso al LaTeX hace poco para poder que sea más fácil de cortar en Pegasito, que ustedes sepan lo que hay que leer cada semana. ¿Eso responde a tu pregunta, Benjamín? Okay. ¿Algunas otras preguntas? Estoy feliz de leerlo, pero si alguien quiere hacerlo en sonido, no hay problema tampoco. Nadie... Yo pensaba que yo podía sacar los Go Faster ahora si lo quieren, pero no puedo a priori. Si quieren sacarlo, me va a bajar la adrenalina y yo voy a hablar más lento. De eso vamos a hablar más. Matías pregunta si Python es una web o una aplicación. Vamos a hablar más de eso el viernes. Por el momento yo hablo más de la modalidad del curso. Python es un lenguaje de programación, pero la manera que lo vamos a ayudar en el curso, Python es una aplicación que interpreta. Ok, recapitulo un poco. Python es un lenguaje de programación, primero. Eso significa que es una manera de comunicar entre los humanos y los compiladores para indicar a los compiladores cómo hacer el trabajo que los humanos no quieren hacer. Es mucho trabajo de elaborar este programa, pero después es mucho menos trabajo. Sí, habría auxiliar el viernes y principalmente para ayudar a hacer el setup de Python y de Jupyter Notebook y de todo eso que le van a servir para aprender a programar. Eso es la parte que inició en 5 segundos, Marco. Es la parte esquema de evaluación del curso y de la sección. Antes que inició la evaluación, ¿algunas otras preguntas sobre Flip Classroom?
priori no. Todavía hay algunos, Agustín y Catalina y Diego Cornejo piensan que yo hablo demasiado lento. Yo voy a hablar más rápido y no van a tener nada incluido en la grabación. No voy a ponerlo en velocidad doble. Okay. Yeah, so, la evaluación del curso, hay 9 secciones de CC 1002. Yo hago la parte de transmisión y de aprofundamiento un poco distinta, pero todas las secciones van a tener el mismo tipo de evaluación. Vamos a tener quizás el contenido de las tareas distinto, pero vamos a tener la misma fecha de evaluación. So, ahora yo voy al calendario. So, aquí pueden ver acá. Sí, Diego, yo me imaginé que yo no tenía que hablar más rápido, era una broma para hacerlo. So, eso es el calendario, lo voy a poner un poco más pequeño para ver todo. Y vamos a tener 3 tareas. So, la fecha todavía tengo que poner, inicié de ponerla en un curso, si me vino una duda, so, yo lo voy a verificar antes de poner todo, pero es en la tarea de hoy. Tenemos 3 tareas que van a ser publicadas. Yo voy a publicar la tarea 1 hoy y vamos a iniciar de trabajar en eso el viernes. Y van a tener 3 fechas de entrega de tarea. Eso es la evaluación principal y cada semana van a tener un poco de ejercicio a hacer que va a ser en esta sección una mezcla entre las cosas de Perusol y los ejercicios que hacemos en clase y de entrega y de feedback. La tarea vamos a ayudar una herramienta que desarrollaron algunos de mis alumnos que se llama ED Program Checking, que ayuda a los ayudantes a corregir las tareas. Básicamente ponemos varios ejemplos de input, output y lo ponemos disponible a ustedes para que puedan submitir su código a la plataforma antes de submitirlo en los cursos y recibir feedback directamente sobre las pruebas de los unit case, los casos de prueba, los input, output que ya logran o sobre cuál su programa falla. Y eso permite permite que evitan errores técnicas cuando que su programa no funciona bien cuando llega al auxiliar, pero les da un incentivo a iniciar temprano y de recibir feedback regularmente sin generar una sobrecarga para los ayudantes. La evaluación en el final va a ser con 3 tareas. Normalmente yo voy a intentar de publicarla temprano. Van a tener 2 partes y hay una primera parte que vamos a hacer juntos en clase. No voy a dar la solución, pero lo voy a guiar, lo voy a dar feedback y cosas como eso. Y la segunda parte es más, es una extensión de eso. Y los ejercicios semanales todavía van a ser una mezcla un poco de las cosas, pero es lo que vamos a hacer el principal en clase para aprofundar lo que han leído y lo que han visto antes de venir a clase. Por ejemplo, ahora el ejercicio de hoy era de poner anotación en Perusol. Y yo conto que hay mucha gente que lograron hacerlo y yo veré los que no lo han hecho, lo contactaré para ver si tienen ayuda, si no crearon su cuenta y cosas como eso. Y eso. Algo que olvidé de mencionar, que todavía no configuré porque hay varios alumnos que van a quizás sacarse de la sección en las primeras semanas, pero cada ayudante que corrija a los alumnos, vamos a asignarlo un grupo de estudio. Adentro de los 110 alumnos que están en la sección, vamos a dividirlo en grupos y asignar un ayudante a cada grupo. Su evaluación de los ejercicios lo van a hacer con el ayudante y va a ser el mismo ayudante para todo el semestre. Igual en Perusol, yo voy a intentar de tener los mismos grupos o cuando hacen preguntas. Esta pregunta se va a ver para solamente su grupo de estudio y van a interactuar solamente para su grupo de estudio adentro de eso. Y la idea no es tan... la pregunta a mí me sirven para saber en qué enfocarme en la clase interactiva, pero sirve ustedes a que se enseñan uno el otro.
cuando un alumno hace una pregunta, yo que tuvo quizás una pregunta como eso hace 20 o 25 años, no siempre voy a entender bien el nivel de la pregunta. Un par puede responder mejor y el rol mío y de los ayudantes va a ser de poder verificar que la respuesta está correcta o que si nadie sabe responder, de dar una respuesta. Pero eso. Y eso era la primera clase. Mi punto era de forzarlo o mostrarlo lo que tiene que hacer antes de cada clase. So, es de ver las tareas. Yo voy a intentar de tener videocápsula cada semana para que puedan tener una parte visual que es agradable a ver y todo eso, pero van a tener también las apuntes del curso a leer el pasaje para tener algo. No, los grupos de estudio no lo van a hacer ustedes. Se puede manejar algunos cambios a un momento, pero se demora demasiado tiempo y a priori no muchos de ustedes conocen a los otros, podrían dejar. Yo voy a hacer los grupos de estudio y lo voy a hacer los mismos en cursos y en Perusol, a priori. Van a ser por orden alfabético. Hicimos la introducción, espero que van a seguir, la esperanza es que van a seguir usando Perusol para adquirir el material. No hicimos un breakout group porque yo quiero configurarlo un poco mejor y tener preguntas explícitas de lo que vamos a hacer, pero exploramos un poco lo que era la explicación de Flip Classroom y la manera que vamos a profundizar. Lo van a tener más claro después de la clase de viernes, donde vamos a hacer más de eso. Y expliqué, yo olvidé de mencionar que normalmente las tareas son 2/3 y los ejercicios semanales van a ser 1/3. Y eso igual, una vez que aclaré un poco las cosas, yo voy a poner la fórmula ya en un curso, si normalmente la podrán ver, es la fórmula que yo voy a usar al final del semestre. Eso, es probable que otras cosas, Constanza tiene que ser más explícita en tu pregunta, porque reexplicar todo está en el video, tú puedes volver a verlo, y si lo explico de la misma manera, no hay mucho interés. Este semestre va a tener algunos, ya ha llamado a un paro. Si hay un paro, se va a cambiar de nuevo el calendario que yo mostré antes, acá, con la entrega de tareas y cosas como eso. Puede ser que hay otros problemas de salud o cosas como eso. Lo que hemos decidido entre todos los profesores es de intentar de tener un plan y de prometer el compromiso con los alumnos, tan del profesor a los alumnos, de los alumnos a los profesores, es de tener flexibilidad. El objetivo es que ustedes aprenden a programar, aprenden a automatizar las cosas. Eso puede servir para programar computador, pero puede servir para automatizar, crear rutinas en la vida diaria. No es limitado en el computador, aunque es lo donde nos vamos a enfocar. Y eso. Dado que soy bien en tiempo, lo voy a compartir también que yo he seleccionado un equipo docente. Hay un poco más grande. Cintia es una exalumna mía de un curso que enseñaba de animación 3D pedagógicas. Y ella le interesaba el curso y pidió a trabajar conmigo. Soy yo muy feliz. Ella es muy motivada. Voy a trabajar de manera muy estrecha con ella para tener algunos puntos de vista ortogonales y complementarios. Y los ayudantes en general, los cursos del departamento de computación, al mínimo, en general son solamente mano de obra barata para corregir las cosas, porque el profesor no tiene el tiempo de corregir todo. Con Teaching is Learning, yo lo que intento es de hacer su trabajo más fácil, y el computador de nuevo va a automatizar muchas cosas para que los auxiliares, los ayudantes tienen menos trabajo. Pero del otro lado, lo que vamos a experimentar ahora es estas cosas de grupos. Y la respuesta, yo tenía miedo que me iba a decir no. Pero no, la respuesta fue muy positiva. En este contexto de conexión, de todo en línea y todo eso,
vamos a hacer los grupos y cada grupo va a ser asignado a un ayudante para la corrección, pero también para guiarlo y todo eso. Y cuando si hay, ellos los delego a ellos mi trabajo, pero si hay problemas y ellos no tienen tiempo, siempre me pueden preguntar a mí. Pero si para que no me caigo sobre con 110 correos de alumnos en problema, vamos a hacer este grupo con los ayudantes. So, sí, vamos a hacer grupo de 35. Yo esperaba algo como de 20, es lo que recomiendan para Perusol, pero por el momento es lo que vamos a hacer. Y después de 3 semanas o 4 semanas vamos a ver si hay cambios, porque siempre la facultad permite varios cambios. Si alguien decidió que mi acento era horrible, que mi metodología era horrible y que quieren cambiar de sección o pararse del curso, veremos en 3 semanas cómo agregamos los grupos. Pero a priori sí, vamos a hacer el grupo de 35 para la primera fase del curso. Y eso. Alguien preguntó, ok, hagan sus preguntas, somos casi a la fin de la clase, del horario presencial. Lo que tiene, y los que ya tuvieron toda la información que quieren, pueden desconectarse e irse. Para viernes tiene que ver las dos tareas, las dos videos adicionales que están en Perusol. Hay uno que es un video de 15 minutos similar a la que ya verán, de verdad más corta. Y el otro video es de 15 minutos y es más introduciendo la tarea y cosas de programación. Y yo apuesto que varios van a tener preguntas que no entienden, no saben programar y todo eso. Y es justamente lo que yo quiero. Yo quiero que preguntan en la interfaz de Perusol sobre lo que no entienden y que yo recibo este feedback. La deadline para ver este video de hacer las preguntas es jueves, para que yo en la mañana del viernes lo pueda revisar y armar la actividad en función de eso. Vicente Cornejo preguntó a qué se refiere con el paro. Yo creo que la fecha, uno de los sindicatos de alumnos está llamando a un paro ya. Mi colega de la USACH, sus alumnos están en paro. La conversación que tuve con colegas es que probablemente vamos a tener un paro este semestre. Mi filosofía es que yo enseño a los alumnos que quieren aprender y que intento de dar la flexibilidad necesaria a los alumnos que pueden ser en paro. De tener el material en línea, yo creo que va a hacerlo sin que yo haga mucho esfuerzo. Y sí, y yo pienso también que el plebiscito quizás va a interactuar. Lo que yo voy a intentar es de tener todo el material en video para que lo puedan ver online o offline de manera sincrónica cuando quieren. Bastián, no, mira el calendario de la facultad, no es mi decisión. El 18 incluido, el viernes 18 va a ser feriado, pero la semana del 18 no es de vacación porque es demasiado temprano después del inicio del semestre. Okay. No entiendo bien. Sí, eso. Ok. Alguien preguntó cómo se llamaba mi perro, pero ¿alguien quiere comentar sobre cuántos perros había en el video? 30, no, Iván. Ok, aquí tengo interacción. La próxima vez tendré... alguien pregunta 4, pero la mayoría de la gente dice 3. Sí, había 3 perros. Había 3 perros conmigo en el video. Y vienen de una casa de vecino que estoy ayudando, que tiene 13 perros, todos rescatados de la calle. Y yo intento de sacarlo a pasear y todo eso. Ahora tengo una que fue operada ayer, solo la tengo en la casa para que no sea molestada para los otros. Pero eran 3 perros en la video que vienen de una casa con 13 perros y un gato que está al lado de los otros. Y, ok, no es de programación, lo tengo claro. No, el gato, créame, no está pobre. Tiene su propio universo, es una casa muy grande. Él está bien tratado y se pone muy viejo, de verdad. Creo que él tiene 15 años ya. Y para eso, spoiler, es lo que iba a decir. Miran para darle incentivo a ver el otro video.
No era la motivación principal, pero era una de las motivaciones de hacer un segundo video. En el otro video van a poder ver un otro tipo de animal que participa y como que en vivo y que de una manera son mis otros alumnos. Eso. Ojalá no pase demasiado por alguien que falta de serio. Esta primera clase no hay mucho material de programación, pero era importante porque estamos cambiando mucho de paradigma, tan en la metodología, pero también que en el tono del curso. Yo me imagino que ustedes tienen otros problemas que de aprender a programar. Yo quiero hacer el curso el más, no sé si chistoso, pero que tiene motivación para participar. Perusol va a hacer un poco de socialización, porque yo solo no puedo solamente motivarlo. Yo espero que se van a motivar uno entre los otros. Yo espero que crearán un grupo de WhatsApp donde no me voy a poner, prometo, pero que en este grupo de WhatsApp se van a tener respeto uno para el otro. Como profesor nos llegó historia de alumnos que critican a otros alumnos por haber hecho una pregunta tonta. Por favor, si para no hay, es difícil, muy difícil de hacer preguntas realmente tontas y de tal manera, si alguien tiene una duda y que la pone honestamente, hay que respetarlo e intentar de responderlo el más fácilmente posible. Espero que este curso va a lograr motivarlo. Aprender a programar es como un superpoder, es ser flojo inteligente. A veces necesita mucho trabajo, pero una vez que uno automatizó una tarea, uno no tiene que volver a hacerlo y dos, lo puede transmitir a otro y ayudar a otros. Yo para iniciar esta clase, inicio un script que se llama GB Begin Class y me obra toda la ventana que necesito, me inicia los timers con los valores que necesito y todo eso. Cuando yo genero controles o tareas, yo programé mi sistema para generar la versión con pauta, la versión para alumnos, la versión con más información para los colegas profesores y cosas como eso. Programar es un superpoder. No van a alcanzar a todo lo que se puede hacer con este superpoder al fin del semestre, pero espero que van a poder aprender la buena manera de desarrollar y ayudar ese superpoder en el curso y de manera con motivación, con buen ánimo y con respeto. Y con eso soy básicamente en el tiempo. Yo voy a parar la grabación y quedarme conectado por si hay gente que tiene preguntas para la próxima media hora, ojalá menos si nadie tiene pregunta. Pero eso es la fin de la clase. Espero que se entendió y espero ver la mayoría de ustedes el viernes. Chao. Chao, profe. Chao, profe.